de todo agradecer a vosotros la invitación y la flexibilidad a adaptar el horario. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo... vamos a ver. ¿Sí? ¿Veis la pantalla? Sí, ya empezó a verse. Vale, bueno. Bueno, pues buenas tardes y bueno, agradecer de nuevo la invitación a este seminario tan interesante. Bueno, ya no me voy a presentar porque me habéis presentado muy bien y bueno, soy una investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, que es un instituto de investigación y bueno, también hay parte de formación y de traslación. Y básicamente la investigación aquí se hace en dos grandes bloques. Por un lado está lo que es epidemiología ambiental de contaminantes y salud, y por otro lado hay una parte de más enfermedades infecciosas, malaria y otros temas de salud global, actualmente también COVID también. Y bueno, os hará una presentación muy general de la institución. Entonces, bueno, siguiendo con la presentación previa, a mí me gusta empezar también con esta visión de nuestro planeta único, ¿no? Y lo que lo hace único, pues es precisamente el agua. El agua y la vida están ligados, bueno, sin agua no hay vida y es esto lo que hace único a nuestro planeta, ¿no? En todo el universo conocido, al menos. Y también poner en contexto el tema, lo que es el agua, que no es más que un recurso de la naturaleza que es limitado, ¿no? Tenemos el agua que tenemos y sí que va circulando entre varios compartimentos. Bueno, pues el mayor compartimento son los océanos, pero hay una circulación del agua, pero en definitiva al final el agua siempre acaba siendo la misma. Y la fracción que las personas podemos utilizar para el consumo o para el uso, el uso directo es menos de un 1% del total. Entonces realmente es un recurso, un bien escaso que tenemos que cuidar. Y como ya se ha introducido, ya se ha comentado, pues bueno, sí que la tecnología permite hoy en día aprovechar otros recursos, ¿no? Como puede ser la desalación del agua, el reuso de agua residual y otros recursos que posiblemente van a ser más importantes de cara al futuro porque la demanda del agua pues no cesa de aumentar, ¿no? Entonces, mi presentación la voy a centrar en temas de calidad de agua y especialmente en los contaminantes, ¿no? Entonces, las personas utilizamos el agua para nuestra subsistencia, para la agricultura, para la industria. Entonces, en general, el uso del agua implica una contaminación de la misma, ¿no? Pues entonces las actividades que estresan la calidad del agua pues puede ser desde la agricultura, ¿no? la aplicación de fertilizantes, nitrogenados, pesticidas. Esto sería una contaminación difusa y cuando llueve pues se arrastran los residuos a aguas subterráneas o aguas superficiales. Después tenemos contaminación más localizada por parte de las industrias, que bueno, pueden depurar de alguna manera los efluentes o no. Entonces, esto es una fuente también potencial de impactación de la calidad de las aguas. Después podemos tener también pues, deposición húmeda, de contaminación atmosférica, contaminaciones puntuales de lixiviados de los vertederos,
Y después otra fuente de contaminación que quizás pasa más por alto, que es la propia uso doméstico del agua. El agua que nos llega a los grifos pues es un agua tratada, limpia, y el uso que hacemos de esta agua pues la convierte en agua con una carga de sustancias, ¿no? Desde, bueno, pues las personas que utilizamos productos de consumo con químicos, pues bueno, todos los ingredientes de los cosméticos, de jabones, filtros ultraviolados, todo esto, pues al hacer uso del agua, lavarnos las manos, ducharnos, pues todo va a parar al ciclo del agua. El propio consumo de medicamentos también, las personas tomamos medicamentos y esto también, pues a la hora bueno, los excretamos a través de la orina y esto va a las aguas residuales, que de alguna manera, pues bueno, parte de todo esto se trata, pero puede haber una parte que no. Entonces, bueno, pues la propia actividad humana doméstica también es una fuente de contaminación del agua. Y después, otro punto donde hay también una formación de químicos es el propio tratamiento del agua, ¿no? Es necesaria, la potabilización del agua es incuestionablemente necesaria, pero bueno, hay que ser conscientes de que pueden generarse unos contaminantes que inicialmente no estaban, ¿no? Entonces, pues todas estas las posibilidades de impactar la calidad de las aguas. Entonces, pues de contaminantes, en mi presentación no voy a hablar de contaminación microbiológica, me voy a centrar en contaminación química. También es posible que bueno, pues en la naturaleza existen sustancias materiales que contienen minerales que pueden ser radiactivos y puede ser contaminantes del agua. Esto forma parte de las legislaciones de las aguas de consumo. Y me voy a centrar en las contaminantes químicos, la calidad química del agua. Y aquí pues también tenemos infinidad de químicos. Sabemos que el H2O en la naturaleza no existe, el agua disuelve pues, y contiene muchas sustancias químicas y voy a comentar algunos de estos bueno, los contaminantes que pueden estar presentes en el agua y potenciales efectos en salud, ¿no? Y voy a continuar también con algo que ya ha introducido el doctor García Calvo, que es el tema de la desinfección del agua, ¿no? Que se empezó de manera regular, se empezó a hacer en Estados Unidos y en Europa a principios del siglo XX, y claramente es una intervención de salud pública de las más importantes, ¿no? Aquí en este gráfico se ve que bueno, cómo afecta a las tasas de mortalidad por fiebre tifoidea, ¿no? Que es una de las enfermedades de transmisión hídrica. Entonces, bueno, es incuestionable que la desinfección es necesaria. Esto, primer disclaimer, ¿no? Pero, bueno, pues la vida, las cosas son complejas. Y los desinfectantes, por definición, son sustancias altamente reactivas que inactivan los patógenos, pero también reaccionan con materia orgánica que está presente en el agua. Puede ser sustancias químicas, materia orgánica de origen natural, de origen antrópico. En cualquier caso, a través de reacciones se generan unos subproductos indeseados, ¿no? Que son los daños colaterales de la desinfección, ¿no? Y estos empezaron se detectaron por primera vez en los años 70, en dos estudios paralelos en Holanda y en Estados Unidos. Se detectaron los tiametanos y, bueno, como el cloroformo concretamente. Se conocía pues cierta toxicidad de estos químicos, pues empezaron a hacerse estudios epidemiológicos para ver si
la exposición a estos químicos podría tener algún efecto sobre la salud, ¿no? Sin cuestionar la necesidad de desinfectar. Entonces, los subproductos de la desinfección pues es una mezcla compleja. Hasta ahora se han identificado al menos 700 químicos y es una fracción del total. Aún existe una parte de los halógenos, una parte principal de los halógenos que no está identificada. Y bueno, pues hay sustancias que son volátiles y otras que no lo son. Entonces, bueno, tenemos aquí una sopa de subproductos de la desinfección que se forman en mayor o menor medida. Los primeros que se detectaron y que se conocen más, que están regulados en Europa y en la mayoría de países, son los trialometanos, que son la suma de estos cuatro: cloroformo, bromodiclorometano, clorhidrometano y bromoformo, ¿no? Que tienen diferentes sustituyentes clorados o bromados, ¿no? El cloro o el bromo en diferente proporción. Y este detalle es importante. Aunque el bromo, el desinfectante es el cloro, ¿no? Si el agua en origen, el agua cruda, el agua en el medio contiene bromuros, pues se pueden formar, el bromo compite con el cloro en las reacciones y también se forman compuestos bromados, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, en Barcelona es típico el caso de Llobregat, ¿no? Que hay el bromuro viene de residuos de las minas de sal que hay río arriba. Entonces el agua clorada de Barcelona pues es característica por tener una proporción de trialometanos bromados más superior que en otros sitios, ¿no? Y este detalle es importante porque confiere características diferentes, ¿no? Cuanto más bromo en la molécula, pues tiende a ser más lipofílica, más permeable a la piel y con más potencial genotóxico, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque lo que está regulado es la suma total, pues un mismo total no es lo mismo, ¿no? En función de si tiene más cloroformo o tiene más trialometanos bromados. Y la otra característica que hace estos químicos importantes es el hecho de que todos estamos expuestos, ¿no? No solo a través de beber el agua, sino también cuando nos duchamos, cuando nos bañamos, cuando lavamos los platos, cuando vamos a la piscina, porque estos compuestos son volátiles y permeables a la piel. Entonces, pues hay todas estas vías de exposición. Entonces, realmente es una exposición universal, ¿no? Porque la desinfección es necesaria y nadie se libra de ducharse con el agua de red. Entonces, pues tenemos esta exposición universal. Y este estudio pues muestra la relevancia, ¿no? Por ejemplo, en unos voluntarios se analizan en sangre, en este caso bromodiclorometano, después de varias actividades de uso del agua, y se ven que los picos aparecen después de estas actividades donde se produce inhalación y absorción dérmica, ¿no? Después de la ducha, del baño, de lavar platos. En cambio, a través de la ingestión no se observan estos picos, ¿no? Claro, a través de la inhalación y la absorción térmica va directamente en sangre, ¿no? Mientras que a través de la ingestión, pues la vía pues, es a través del sistema digestivo y se producen otras vías internas. Entonces, nosotros hicimos, bueno, el mismo patrón se ve para otros trialometanos. Entonces, hace unos años hicimos un estudio en España. Entonces, así un poco resumiendo la evidencia, ¿no? Se han investigado desde el año 74 que se detectaron, pues se han realizado varios estudios. Son exposiciones que a nivel metodológico son complejas de estudiar y relacionar con efectos en salud humana. Entonces, pues es necesario varios estudios observacionales y se han realizado muchos, cada vez con una metodología más sofisticada y más robusta. Y en general todos los estudios apuntan a que
la exposición crónica a trianometano se asociaría a un aumento del riesgo de cáncer de vejiga, ¿no? Otros tumores se han estudiado, colorectal, mama, pero no se da esta relación tan claramente, ¿no? Entonces, en este estudio lo que fuimos los primeros en ver que también a través de la ducha y el baño también había un aumento del riesgo, ¿no? El grupo de mayor exposición tenía el doble de riesgo respecto al grupo de referencia, ¿no? Que eran los que tenían menos exposición vía duchas y baños, ¿no? Entonces, realmente, pues estas vías son importantes. Entonces, asumiendo que esta asociación es causal, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, el conjunto de evidencia científica, hicimos una evaluación recientemente para ver, bueno, pues si esto es así, qué proporción de casos de cáncer de vejiga serían atribuibles a esta exposición, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue recoger información a nivel europeo. Este estudio lo centramos a nivel europeo, se enmarcaba en un proyecto europeo, y primero pues, fue conocer cuáles eran los niveles, ¿no? En los diferentes países. Y después, a través de conocer también la incidencia de cáncer de vejiga en cada uno de los países, pues se hicieron las estimaciones de riesgo atribuible y se calculó que en promedio en toda Europa pues, un 5% de los casos serían atribuibles a esta exposición, ¿no? Y evidentemente con diferencias, porque hay países con niveles muy bajos y donde el riesgo atribuible es muy bajo y otros donde es mayor. Pero bueno, hablamos de una exposición modificable, ¿no? Podemos hacer cambios en el tratamiento para evitar esto, ¿no? Y después, bueno, existen muchos estudios también que se han preocupado en si la exposición durante el embarazo podría tener un efecto sobre el desarrollo del feto. Y en general los estudios muestran que no hay un efecto claro, ¿no? Y en los estudios, los efectos estudiados pues incluyen aborto espontáneo, anomalías congénitas, parto prematuro y bueno, no existe un efecto podríamos decir que no hay un efecto. Para el crecimiento fetal parece que es el efecto que hay más evidencia, pero la magnitud del efecto es muy pequeña. Entonces, bueno, a nivel de significancia biológica pues es muy pequeño, ¿no? Entonces podemos resumir que la preocupación de los subproductos de la desinfección parece ser que tendría que ver con cáncer de vejiga y ya está. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? En los triametanos hay maneras, bueno, los triametanos como el marcador de los subproductos de la desinfección, ¿no? Porque claro, los trialometanos son los que se forman más por la cloración, pero después como alternativa a la cloración pues hay otros desinfectantes alternativos que también generan subproductos, ¿no? y que se conocen menos. Entonces es un tema complejo, no es tan fácil como cambiar el desinfectante y ya está. Hay que abordar el tema desde una complejidad un poco mayor, ¿no? Pues quizás eliminar precursores en origen, evidentemente mejorar la calidad de las aguas en origen. Entonces, bueno, pues ya cambio de tema y quiero también hablar del nitrato, porque es uno de estos contaminantes muy extendidos en Europa y en el mundo. Sabemos que el nitrato pues, se origina en la agricultura y en la ramadería intensiva, en la ganadería intensiva, también en aguas residuales urbanas no tratadas, y hay muchos puntos calientes en Europa. Y aquí se marcan algunos, pero en el mundo en general también hay zonas con estrés. Este mapa es un estudio que hizo el Banco Mundial, que lo recomiendo, está disponible online. Aquí no solo se mapea el nitrógeno, sino también se incluye la demanda biológica de oxígeno y la conductividad, ¿no? Y se ve en rojo toda la zona que tiene un riesgo de mala calidad de agua a este nivel. Entonces, bueno, ¿qué efectos se asocian con el nitrógeno? Bueno, sí, entonces es un problema
que viene de tiempo, porque como se ve en este gráfico, el uso de fertilizantes en los últimos años ha ido aumentando para la producción de alimentos. Y bueno, y el nitrógeno es uno de los componentes principales, aunque no el único, ¿no? Entonces, bueno, la tendencia ha ido a aumentar y esto ha llegado a alterar lo que es el ciclo del nitrógeno en la naturaleza, ¿no? Se llega a acumular el nitrato a niveles excesivos, ¿no? A un nivel que la naturaleza no puede digerir. También es importante tener en cuenta que el agua es una vía de exposición, pero no es la única. Sabemos que en realidad a niveles bajos de nitrato en agua, la alimentación es la vía principal y está presente en vegetales de hoja verde. Lo que pasa es que en el caso de los vegetales esto se acompaña con unas propiedades positivas de las vitaminas y los minerales, ¿no? Y el nitrito más bien se utiliza también como conservante en carnes procesadas, en embutidos, ¿no? Entonces, este también sería una fuente principal de nitrato en la dieta. Entonces, el agua deviene una fuente principal cuando los niveles son altos, ¿no? Y normalmente se considera por encima de lo que está regulado, que es los 50 microgramos litro. Entonces, a niveles altos, el nitrato sabemos que produce metamoglobinemia, que se llama también el síndrome del bebé azul, porque el nitrato se reduce a nitrito y entonces reacciona con la hemoglobina produciendo metamoglobinemia, que inhibe el transporte de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces genera como esta hipoxia, ¿no? Esta asfixia. Y esto en adultos no se produce porque las personas adultas ya tienen las enzimas desarrolladas, los enzimas desarrollados para compensar esta reacción. Pero en bebés esto no se da. Entonces esto se ha observado, se ha dado en bebés alimentados con leche de fórmula preparada con agua con niveles muy altos de nitrato, ¿no? Entonces el nivel regulado actualmente está en 50 miligramos litro, que es para evitar este efecto, ¿no? Y en la mayoría de países, al menos europeos, los niveles están por debajo, ¿no? Excepto problemas puntuales en regiones agrícolas, donde sí que es un problema. Luego, se sabe que el nitrato reducido a nitrito endógenamente en el cuerpo reacciona con nitrosaminas y nitrosaminas y produce compuestos nitrogenados, ¿no? Las nitrosamidas, los compuestos N-nitroso, que algunos se sabe que son cancerígenos en animales, ¿no? Entonces, un poco se cree que, bueno, se investiga la posibilidad de que exposición más crónica durante largos periodos de tiempo a niveles más bajos que los regulados pudiese tener un efecto sobre cáncer, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta de que la dieta nuevamente tiene un papel, porque esta reacción endógena pues está modulada por inhibidores como son las vitamina C, vitamina E, polifenoles, antiinflamatorios, y está promovida por el consumo de carne y condiciones inflamatorias. Entonces, también la exposición durante el embarazo y temprano en la vida también se ha visto que afecta al crecimiento. Este también es un estudio que está incluido en el informe del Banco Mundial, y se ve que la exposición durante el embarazo, desde el nacimiento, perdón, al tercer año de vida, pues hace que la estatura en la edad adulta sea más baja de la que tocaría, ¿no? Y estos son estudios que se hacen en países donde los niveles son bastante altos, como puede ser India. Entonces, bueno, también de nuevo, ¿no? En cuanto a nitrato hay muchos estudios epidemiológicos, y de los efectos para los cuales hay una evidencia más clara
pues es el de metamoglobinemia, que es un efecto agudo y está muy bien descrito. Hay bastante evidencia que apunta que una exposición crónica se asocia con cáncer colorectal, también enfermedad de la tiroides y también algunas malformaciones congénitas, concretamente malformaciones del tubo neural. Esto es el nitrato. Entonces, el arsénico también es uno de estos contaminantes muy extendidos en el mundo, ¿no? Y aquí es muy paradigmático, bueno, en este mapa se muestra todas las zonas en el mundo y aquí el nitrato, el arsénico, hablamos de un contaminante de origen natural, ¿no? La corteza terrestre pues contiene arsénico como otros elementos, ¿no? Y en algunas zonas del mundo pues la corteza es más rica en arsénico que en otros, ¿no? Y pues en Sudamérica hay muchos estudios, en China, en la India, en Norteamérica también, sí, en Taiwán. Entonces, bueno, pues aquí hablamos de un origen, de un contaminante de origen natural, aquí en Europa del Este también, aquí quizás hay un poco más de componente industrial. Y es paradigmático el caso de Bangladesh, porque aquí en los años 70 las Naciones Unidas hizo un programa justamente para solucionar el problema del acceso a agua segura, ¿no? Bueno, pues para evitar enfermedades infecciosas, las Naciones Unidas hizo un programa de construir pozos en varios lugares en Bangladesh. Lo que no se tuvo en cuenta en aquel momento es que en estos acuíferos pues había niveles altos de arsénico, ¿no? Y el arsénico es inoloro, incoloro, no tiene gusto, entonces pues es algo que pasó inadvertido en la población y a lo largo de los años ha dado a una contaminación masiva a arsénico en Bangladesh. Y bueno, el arsénico es un contaminante que afecta a nivel multiorgánico, ¿no? A nivel vascular periférico produce estas gangrenas, pero a nivel también cardiovascular también afecta, también se ha asociado a efectos cardiovasculares. Lesiones dérmicas, hace estas queratosis, que son características de zonas donde los niveles son muy altos, como en la India y Bangladesh. Y otros efectos que se asocian, pues incluye diabetes, cáncer. El arsénico es el único contaminante del agua que está clasificado por la Agencia Internacional de Evaluación del Cáncer de la OMS como cancerígeno en humanos y causa cáncer de piel, vejiga y pulmón a dosis elevadas. También efectos exposición durante el embarazo también tienen efectos sobre el feto y también es neurotóxico. Entonces afecta a nivel multiorgánico. Es un contaminante que afecta a muchos niveles y es un problema en algunas regiones del mundo. Y es similar que el nitrato, es un químico difícil de tratar. Y las soluciones han pasado pues, por los pozos que están, bueno, dejar de consumir agua de los pozos, identificar de una manera los pozos que tienen niveles más altos y consumir otros que tengan menos, porque es muy difícil de eliminar, no hacen falta prácticamente osmosis inversa y procesos que no son fácilmente asequibles. También otro contaminante que a nivel global es interesante o importante es el flúor, que nuevamente tiene un origen natural en algunas zonas, por ejemplo, en el Valle del Rif, en la zona de Etiopía, hay zonas donde los niveles son naturalmente altos de flúor. Y por otro lado, en algunos países se está fluorando el agua, se está añadiendo flúor al agua como una medida poblacional de prevención de caries y de salud bucal, ¿no? Bueno, y eso es un tema un poco controvertido,
por posibles efectos tóxicos. Entonces, estos son efectos altos, como los que se ven en el Valle del Rift, pues produce fluorosis dental, que son estas manchas negras en los dientes, deformaciones esqueléticas, y también, bueno, a dosis más bajas también se cree que podría producir algún tipo de cáncer de huesos. Entonces, el tema de la fluoración del agua también es controvertido porque el flúor también está clasificado como neurotóxico, ¿no? Entonces, hay una cierta inquietud para que, bueno, en efecto, sobre todo en población infantil, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe, bueno, es un tema muy controvertido, ¿no? Porque también la prevención poblacional de caries es algo interesante, ¿no? Es un tema complejo. Y entonces un problema clásico es el plomo, ¿no? El plomo también como ejemplo de que los materiales, de que el origen de contaminantes en el agua también puede ser la propia conducción, el material de las cañerías del agua, ¿no? Y en el caso del plomo, pues bueno, antiguamente, ahora bueno, ya se conoce la problemática y no se utiliza el plomo, pero antes de los años 80 era habitual las cañerías de plomo. Y en zonas donde el agua era más bien blanda, bueno, más bien ácida o con poca dureza, pues se producía una disolución del plomo y el plomo es neurotóxico claramente, ¿no? Esto en los años recientes ha salido porque, bueno, pues investigaciones, bueno, por cambios del tratamiento. Estos son una gráfica de Estados Unidos donde, bueno, cambiaron el desinfectante, de cloro pasaron a cloramina, que acidifica ligeramente el agua, y entonces esto ha resultado en un aumento de los niveles de plomo en el agua, una disolución de las cañerías y también a nivel de plomo en sangre. Entonces, bueno, es un ejemplo de que el tratamiento del agua también puede afectar a otros contaminantes a través de este mecanismo de la acidificación del agua. Bueno, y aquí un ejemplo paradigmático de contaminación por plomo fue el caso de la crisis de Flint, ¿no? Que hubo un cambio en el origen en el agua y, bueno, y hubo una disolución de una contaminación por plomo durante un periodo de tiempo hasta que se detectó este problema. Y bueno, pues esto, el plomo es neurotóxico claramente, entonces los efectos son sobre todo en la infancia. También se relaciona con hipertensión, enfermedad renal y también efectos afectación durante el embarazo. Me gusta hablar también de la dureza, ¿no? Aquí hablamos de la dureza, no es un contaminante del agua, ¿no? La dureza es un elemento que, bueno, son sales que confieren características al agua, pero no entraría dentro de la categoría de contaminante, ¿no? Y es interesante que a lo largo desde los años 50 hay muchos estudios que muestran que el agua dura parecería ser que protege contra enfermedad cardiovascular, ¿no? Que sería más bien protectora de enfermedad cardiovascular, o dicho de otra manera, ¿no? Las aguas blandas aumentarían el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces existen muchos estudios, este es una metaanálisis que muestra que el riesgo es menor a 1, es protector de los niveles de magnesio en agua. Bueno, aunque esto no es científicamente aceptado a nivel general, ¿no? Bueno, hay una sugerencia, pero no se entiende muy bien cuál es el mecanismo biológico, ¿no? Si es la propia dureza o es a través de, por ejemplo, que hay menos plomo o otro tipo de contaminantes. En cuanto a salud cardiovascular y calidad del agua, también tenemos el tema de la salinidad. Y aquí vuelvo a Bangladesh, porque
En las zonas costeras, como es el caso de Bangladesh, como podrían ser otras zonas costeras, donde el agua de origen, que se consume es de origen subterráneo, sucede una intrusión marina, ¿no? Hay el agua que se recoge tiene unos componentes, bueno, contaminación o recibe la influencia del agua del mar, ¿no? Y han habido estudios en estas zonas que muestran que estos niveles, estas aguas con altos niveles de salinidad afecta a la hipertensión. Concretamente esto es población de mujeres embarazadas. La preeclampsia es una de las patologías del embarazo que se caracteriza con alta tensión arterial, entre otras cosas. Y también hay estudios que muestran no solo en mujeres embarazadas, sino en población general. Entonces, la salinidad es un problema en algunas zonas. Y también lo quiero poner en contexto, en contexto de cambio climático, ¿no? Porque a medida que aumenta el nivel del mar, pues es más probable que haya zonas que estén afectadas, ¿no? A medida que sube el nivel del mar, pues esta intrusión marina, la influencia del agua del mar, pues se da más a medida que aumenta. Entonces, bueno, pues es uno de los, de los posibles efectos a nivel de salud efectos indirectos del cambio climático, ¿no? Podríamos decir. Bueno, también, también me gusta explicar esto, ¿no? Porque de la misma manera que con la dureza, no todo lo que hay en el agua es malo, ¿no? Hablamos de los contaminantes y también hay sustancias que son necesarias para la salud y son buenas, ¿no? Y el litio es un ejemplo, ¿no? El litio pues, no está regulado, no conocemos los niveles, pero en Dinamarca hay varios estudios porque bueno, tienen registros históricos y aquí sí que lo han estudiado y han mostrado que los niveles altos de litio en agua pues, tienen efectos positivos sobre enfermedad mental, ¿no? Reduce el riesgo de demencia, de desorden bipolar y suicidio, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos algunos de los minerales que contiene el agua, ¿no? No todo es negativo. Y bueno, el tema de las microcistinas ya ha salido, eutrofización del agua pues genera estas blooms de algas que generan toxinas naturales y bueno, son muy tóxicas. Se da en momentos puntuales, no es algo generalizado, pero es algo en lo que, bueno, también a través de aumento de las temperaturas por el cambio climático, pues podría también aumentar la probabilidad de estos episodios. Y en cuanto a contaminantes, hasta ahora he hablado de contaminantes más bien regulados o más bien conocidos, ¿no? Pero hay una gran parte de contaminantes que van apareciendo, ¿no? Y se conocen menos. El caso paradigmático es el tema de los microplásticos, ¿no? Que sabemos que es un problema ambiental muy grave que afecta a los océanos y a la fauna marina, pero de alguna manera nos está retornando, ¿no? Este problema a las personas. Es algo que hemos generado y que no nos afectaba hasta que nos hemos dado cuenta de que estamos rodeados por microplásticos, ¿no? Entonces, bueno, los plásticos se degradan y de los plásticos se hacen fragmentos que se convierten en plásticos más pequeños, microplásticos, que a su vez son nanoplásticos, ¿no? Y bueno, a nivel de volumen, pues cuanto más pequeño, más cantidad hay. Y por otro lado, es más fácil que se incorpore a las células, ¿no? Entonces, pues es un problema que está surgiendo, que se está detectando, que se espera que vaya un aumento porque el consumo de plástico ha sido exponencial y las estimaciones es que continúe siéndolo. Entonces, bueno,
es un problema en aumento y que todavía se conoce poco la magnitud a nivel de exposición y efectos humanos, ¿no? Esto salió, esta es la primera publicación que se vio que estos microplásticos se detectaban en aguas de consumo en varios sitios del mundo, también en aguas embotelladas. Y bueno, ahora mismo la investigación está en esto, ¿no? Esto es una revisión encargada por la OMS y que muestra pues, cuántos microplásticos hay en diferentes tipos de agua, ¿no? Y vemos que en las aguas embotelladas y en las aguas de consumo de grifo pues también están presentes, ¿no? Más altas en embotellada que en agua de grifo. Otros contaminantes emergentes relevantes son las sustancias perfluoradas, los PFAS, en siglas en inglés, que son sustancias que las hemos utilizado, tienen unas propiedades antigrasa y antimanchas y antiagua, que las hemos utilizado en sartenes, en ropa, en zapatos, en textiles del hogar. Entonces, bueno, están presentes en todas partes y, bueno, son sustancias que son solubles. Y aquí hace un par de años salió la alarma, se hizo un estudio en varias zonas de Estados Unidos y se vio que estaban por todas partes, ¿no? Bueno, pues también tenemos este problema de las sustancias perfluoradas en agua de consumo, pero no solo esto, también pues tenemos residuos farmacéuticos, ftalatos, bisfenol, ¿no? Hay múltiples, ¿no? Y bueno, pues esto, si sumamos residuos farmacéuticos, ingredientes de productos de consumo, microplásticos, sustancias generadas en el tratamiento, contenidas en la red de distribución, en las cañerías, ¿no? Al final, individualmente las concentraciones pueden ser bajas, ¿no? Pero al final tenemos aquí una mezcla, una sopa, un cóctel, que en realidad no sabemos si esto afectará a la salud. Porque sabemos que, bueno, pues igual si los miramos individualmente, pues no hay efecto, pero no sabemos qué pasa cuando estamos expuestos a la mezcla. Y esto a nivel de investigación también es complejo, no es fácil de estudiar. Y tenemos esta problemática, ¿no? Y que es, bueno, como la demanda de agua pues, en aumento, pues esto es algo que no va a ir a menos. La calidad. Y bueno, esto también ligando con lo que ha dicho el doctor Arrojo, y es, bueno, pues que el agua es un derecho básico, fundamental de las personas, que es necesario para la vida y el desarrollo de la sociedad, ¿no? De la población. Y por tanto, bueno, pues es reconocido como uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Se están haciendo mejoras en el acceso universal al agua, del agua segura. Vamos un poco más atrás en temas de saneamiento e higiene. Y después, bueno, pues un poco el tema de la contaminación, no solo el acceso, sino la calidad del agua, pues es muy importante, por lo que hemos visto. Entonces, el tema, bueno, no voy a hablar del tema de saneamiento, el water sanitation and hygiene, aunque a nivel mundial es el principal problema de calidad de agua, ¿no? Entonces, no lo menciono porque dijéramos que existe una solución, lo que falta es poner medios a solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta foto es de Mozambique, después del ciclón que hubo, del tifón que hubo en el 2019. Estas son imágenes de Venezuela, también del 2019. Entonces, bueno, pues todavía hay una dificultad al acceso a agua y este es el principal problema a nivel mundial. Y hay soluciones y posibilidades a esto, pero bueno, hay que ejecutarlas, ¿no? Y bueno, también la carga de mortalidad sigue siendo muy alta, ¿no? Hay casi 2 millones anuales de muertes asociadas
a la falta de saneamiento y acceso a agua, que se asocia a mortalidad, y la población más afectada son los niños pequeños, menores de 5 años. Bueno, pues una amenaza a la calidad del agua y la disponibilidad es el cambio climático y el sobreuso del agua, ¿no? Y bueno, esto es como para poner en contexto de que es, bueno, la calidad y la cantidad van ligadas bastante. Entonces hay que hacer un uso racional para que no falte el agua y para que el agua sea de suficiente calidad. Y bueno, ya con esto ya acabo, ¿no? En resumen, el mensaje que quiero dar es que la calidad química del agua es esencial, igual que la disponibilidad del agua para la salud y el bienestar, y que la calidad química del agua, bueno, todavía conocemos parcialmente, ¿no? Se está dando o se ha dado una atención mayor al acceso y a contaminantes microbiológicos, pero todavía se desconoce bastante la magnitud del problema y en cuanto a contaminación química del agua. Y bueno, quería finalmente agradecer a mis compañeros con los que realizo mi investigación y bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias y bueno, voy a dejar de presentar. Muchísimas gracias, doctora. Excelente intervención. Yo no sé si le pasa igual, porque creo que prácticamente estamos muchas personas de Venezuela en el auditorio. Creo que más del 60% de los que estamos aquí somos de Venezuela. Imagino que la pregunta será la misma, porque estamos así. Yo estoy en shock respecto a Europa, que ha venido avanzando tanto en los últimos años en investigación y determinando todos estos casos, como nosotros todavía en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos un efecto terrible. Por ejemplo, en el caso de aquí de Venezuela, que usted mencionó el país en unas imágenes allí también, no sabemos cómo está el tratamiento de los acueductos, de los tanques de agua de almacenamiento, o sea, el efecto que puede traer eso, además que todos son plásticos, prácticamente la mayoría en el país. Y hay un tema también, doctora, que es el tema del agua potable, que se vende en botellones. Entonces hay como una especie de nuevas tecnologías que desde hace aproximadamente 4 años han empezado a embotellar aguas por todas partes. Claro, se convierte en una solución para mucha gente que no tenía el acceso al agua filtrada, pero realmente no sabemos qué es lo que están filtrando, porque a la hora de la verdad es agua que viene por tubería y que supuestamente es filtrada. Yo no sé cómo se regula, cómo se ha regulado eso en Europa, porque imagino que ustedes tuvieron esa misma experiencia al principio, y cuáles serían las recomendaciones de uno a nivel doméstico, básicamente, para saber que no esté expuesto a esos agentes. Bueno, a nivel doméstico yo no, es que el tema del agua yo creo que la solución es a nivel comunitario, porque a nivel doméstico como individuos podemos hacer relativamente poco. Sí que podemos hacer, pues no sé, hervir el agua para reducir la contaminación microbiológica, podemos utilizar algún tipo de filtro doméstico. Sí, bueno, igual hay alternativas domésticas, ¿no?, que se pueden utilizar. Existen filtros cerámicos que también filtran contaminantes y también eliminan microorganismos. Sí que a nivel doméstico hay opciones. Y esta es una posibilidad, ¿no? Claro, aquí tenemos que ir hacia que el agua comunitaria ya venga en unas condiciones aceptables, ¿no? Entonces aquí lo que hace falta pues es, supongo, unas inversiones y un compromiso a nivel administrativo y político a que esto se pueda ejecutar, y supongo que aquí entran, esto ya es política y cómo se administran los recursos económicos. Entonces, bueno, es un poco en paralelo y no hay fórmulas, porque cada país y cada región y cada población tiene unas
recursos hídricos determinados, unos recursos económicos determinados, una cultura determinada, porque también imponer un cierto tratamiento cuando igual ya existe una tradición local. Entonces, yo creo que tampoco no hay soluciones universales ni recetas. Hay que conocer el caso, estudio y hacer soluciones, pero claro, esto pasa por un compromiso por parte de las instituciones de mejorar la situación. Conocimiento técnico también, pero esto existe, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, y involucrar, por supuesto, cada vez más en las universidades que tienen que invertir, porque ustedes vienen de allí, ustedes vienen de toda esa estructura y también como organizaciones de la sociedad civil para seguir el proceso de investigación. Esto que dice Eduardo Ochoa también es cierto, el tema de que se abren pozos de agua profunda indiscriminadamente por todas partes. Bueno, y sabemos que allí es crítico, ¿no? El tema, porque así como usted lo decía, hay un autolavado cerca de ese pozo, pero además no se están haciendo los estudios pertinentes de impacto ambiental para saber si esa agua está contaminada a nivel subterráneo, etcétera. Que por cierto, esta tarde vamos a tener al doctor con el tema de agua subterránea. Doctora, ¿qué mensaje nos daría eh, para mantenernos al día respecto a seguir qué es lo que está pasando a nivel científico y de avance mundial? Sobre todo porque la mayoría de los que estamos aquí, hay unos investigadores, pero otros también somos educadores ambientales. ¿Y dónde acudir? ¿Cuál es la fuente de información que nos lleva a actualizarnos permanentemente y a la que podamos echar manos para nuestros contenidos académicos? Ya. Bueno, depende del tipo de información que les interese. Yo un recurso que encuentro bastante informativo son la página web de la Agencia Ambiental Americana, de la EPA. Hace resúmenes bastante interesantes, ¿no? Y la verdad es que Estados Unidos va bastante va más, tiene una regulación más exhaustiva que Europa. Entonces tienen son más proactiva, ¿no? en este aspecto, y yo creo que es un buen recurso para recurrir a buscar información disponible. Bueno, y después pues sí, yo creo que este es un recurso interesante. Bueno, En realidad también el conocimiento, hay muchas preguntas todavía que resolver. Se sabe mucho, pero también se desconoce mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues igual la pregunta que ustedes se hacen, no existe una respuesta. No sé. sí. Ahora, en el tema de los microplásticos, que es una de las corrientes, de las líneas de investigación que usted sigue, ¿qué hallazgo específico ha encontrado allí con el tema de la contaminación? Porque del agua, ¿no? Estamos hablando de que básicamente su estudio ha estado muy enfocado en lo que es el tema de los océanos, pero ¿cómo esto puede incidir en el tema del agua potable? Sí. Usted, usted estaba hablando Bueno, ahí un poco al respecto de la vinculación. sí, en realidad todavía se sabe muy poco. Sabemos que los microplásticos están en el agua de consumo. No sabemos, bueno, existen muchas publicaciones, pero bueno, no sabe, bueno, y parece ser que el agua embotellada tiene más que el agua de red, cosa que un poco es coherente, ¿no? Porque también el envase suele ser de plástico. Y de la misma manera que pasa con muchos otros contaminantes del agua, es que el agua no es la única vía de exposición. Algunos de las revisiones bibliográficas muestran que la inhalación es una de las vías importantes también. Entonces, pues y aquí no podemos hacer nada, ¿no? Con la inhalación. Y con el agua
pues podemos hacer poco. Pero un poco el conocimiento ahora mismo es que están presentes en el aire, están presentes en el agua y todavía falta caracterizar, ¿no? Ver qué tipos, porque de microplásticos hay de muchos tipos, hay de fibras, hay fragmentos, hay partículas, entonces falta caracterizar, falta conocer los niveles, falta ver hasta qué punto esto se incorpora en el cuerpo, porque, bueno, pues... Y la complejidad es que los que son más relevantes biológicamente son los más pequeños, son los nanoplásticos, y que a la vez son más difíciles de analizar. Entonces, bueno, los microplásticos, bueno, pues posiblemente se excreten, pero los microplásticos no sabemos hasta qué punto se van a absorber y hacer una distribución. Y estamos en el principio de la investigación en este ámbito, básicamente, intentando entender un poco. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su intervención y acompañarnos además en este escenario complejo que es el agua en este Día Mundial, que realmente le dedicamos muy poco tiempo a Sí, difundir su importancia. Y gracias. bueno, llega todo su equipo de investigación también. Felicidades por todo ese trabajo que hacen con tanta mística y dedicación, que sabemos que invierten Gracias. muchísimas horas de su tiempo para dar a la ciencia información útil, porque hay mucha información que se produce pero que no es útil y que se puede aplicar. Ciencia aplicada. Así que muchísimas gracias. A todos.